Bueno, vamos. Bueno, vamos a compartir acá. Acá. Compartir. ¿Se ve ahí? Sí, ¿Están viendo? sí, sí, se ve. Yo debería tener esto minimizado. Bueno, esta es como una presentación sobre la que volvemos habitualmente y nos va a dar un poco la pauta de esta primera clase introductoria, ¿no? Un poco lo que nos guía es esta forma de pensar cómo situarnos para pensar la comunicación. Comunicación, identidad, cultura, lenguaje, un poco las cosas que veníamos charlando recién, que apuntamos, son las ideas fundamentales a partir de la cual vamos a intentar dinamitar esos significados que hemos construido y que son en algún punto, suelen estancarse o suelen ser muy estáticos, y por el contrario, desde la perspectiva más latinoamericana, más crítica, tanto la comunicación como la cultura, como la identidad y el lenguaje son categorías o conceptos inestables. Em, la comunicación, dice Uranga, fundamentalmente pensarla y ubicarla en el territorio de las prácticas sociales, de lo que hacen las personas habitualmente cuando interactúan, ¿no? A eso le llamamos comunicación. Y fíjense que vuelve a quedar claro de primera mano que cuando hablamos de comunicación hablamos de prácticas sociales. Una de las prácticas chiquititas y demás es la práctica mediática, digamos, ¿no? La práctica de los medios de comunicación. Digo esto porque ese modelo de comunicación del que hablábamos recién, el de emisor, receptor, mensaje, canal, código, se va a universalizar o se va a generalizar con la aparición y la llegada de los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces se va a convertir como en el modelo, con mayúscula, para explicar la comunicación, cuando en realidad, dicen Uranga, dicen Torrico, en realidad la comunicación mediática es una de las formas de comunicación, pero no es la única y ni siquiera es la más importante ni la más humana. Sin embargo, se tomó esto de emisor, que era la radio, y audiencia, que era el receptor, ¿no? De hecho, se usa la palabra los receptores, los lectores, ¿no? Como construyendo ese modelo imaginario que se inmortalizó para siempre. Todos los intentos de las escuelas críticas que vamos a ver apuntan a eso, apuntan a desmistificar esta idea de ese modelo de comunicación como única forma de explicar la comunicación humana. Es un error histórico. La comunicación pensada, como decíamos recién, como una puesta en común y no como un modelo instrumental. La comunicación humana pensada, dice Schmuckler, como una puesta en común, como un acto de comunión. Esto está en la etimología de la palabra. Si vamos a buscar el origen de la palabra, la comunicación significa eso, significa una puesta en común. Sin embargo, la hemos convertido en esta acción de trasladar un mensaje de un lugar a otro. La comunicación, dice Uranga, es una práctica social de producción, negociación y recepción de sentidos. Fíjense que le escapan tanto Uranga como Torrico a hablar exclusivamente en términos de palabras, sino más bien habla de sentidos, significados, ¿no? Que son palabras un poco más blandas, más abstractas, pero que van en ese sentido, o nos permiten pensar en la comunicación desde otro lugar. Ni hablar de la cultura, ¿no? La perspectiva latinoamericana de la comunicación implica situar el estudio de la cultura o el estudio de la comunicación en el campo de la cultura. Es decir, siempre que nosotros hablemos de comunicación, no podemos perder de vista que esa comunicación se desarrolla o se realiza en el marco de un contexto cultural determinado. Los estudios culturales, sobre todo los británicos, que vamos a ver un poco más adelante, lo que hacen es dinamitar el concepto único de cultura
y comienzan a hablar de culturas en plural, con S, ubicando el concepto en las prácticas sociales. Ustedes se dan cuenta que, en general, la imposición de unos modelos teóricos sobre otros, lo que buscan es alcanzar un grado de universalización. Por eso, cuando arrancamos recién esta clase, decíamos que uno de los primeros intentos fue hablar de teoría de la comunicación, como si hubiera una sola. Lo mismo con la cultura. Aunque nos parezca mentira, pero esta cuestión de la diversidad cultural, de la comprensión de la interacción de prácticas culturales diversas, divergentes, emergentes, contrahegemónicas, etcétera, etcétera, deberían dialogar en una situación de par, de horizontalidad. Pero sin embargo, para nosotros, y me detengo en la categoría de cultura, nosotros arrastramos una tradición en la que digamos, nos enseñaron a entender que la cultura es una cosa. Es decir, es algo que está por fuera de la sociedad, no en el corazón de la sociedad, sino que está fuera y a la que se accede, ¿no? Es decir, estudiando o escuchando música clásica, o leyendo literatura, o, ¿no? Yendo a los museos. Es decir, eso era históricamente lo cultural. Una persona culta es una persona que escucha música clásica, que lee, ¿no? A eso quedó asociada la idea de cultura, a la cultura ilustrada, blanca, hegemónica, ¿no? Más allá de que nosotros hoy asistimos a un momento histórico en el cual se ha deconstruido mucho la perspectiva cultural y sobre todo por el aporte de los estudios culturales en los años 60, pero todavía queda un sedimento en nuestra construcción de la subjetividad de que la cultura es eso, ¿no? Digo, la persona que escucha música clásica pareciera ser más culta. La persona que recorre los museos parece ser una persona más culta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé explicar bien. Pero hay una sensación de que todavía esa construcción histórica anida en nuestra percepción. Sin embargo, a partir de los años 60, es los años en los que se inicia un derrotero muy importante en Europa, después en América Latina, pasando por Estados Unidos, que es lo contracultural. Es decir, lo que van a hacer los estudios culturales es dejar de hablar o poner muy en crisis la idea de la cultura única para hablar de culturas populares o de prácticas culturales en plural. Entonces, a partir de ahí una práctica cultural va a ser el graffiti, una práctica cultural va a ser una forma de comer, una forma de vestirse, un ritual musical, ¿no? Esas son prácticas culturales. Pero no fue siempre así, ¿eh? No fue siempre así. Hay un texto hermoso de Eduardo Galeano que habla sobre la diferencia entre el artesano, ¿no? El que hace artesanías y el que hace arte, una cosa así, ¿no? Que- digo, esa mirada es una mirada que busca o que buscó durante mucho tiempo marcar claramente desde el campo de lo simbólico y de lo cultural, lo hegemónico y lo no hegemónico. Lo cultural era esto. Y esto, que parece una tontera, termina teniendo consecuencias geopolíticas, geohistóricas muy importantes. La construcción de esta idea de países secundarios y países primarios, países centrales y países periféricos, países desarrollados y países subdesarrollados, en algún punto también tiene mucho que ver con esta idea de que la cultura era esa idea de cultura. Entonces, quienes no tenían esa tradición, quienes no se ajustaban a eso, pues tenían un lugar secundario en el tiempo de la historia. La cultura, ahí pasó rapidito, ese que pasa ahí es Stuart Hall, uno de los actores fundamentales, ahora lo vamos a ver. La cultura es vista como un modo de organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana. Ahí hay, o hay ahí,
ese juego de palabras, una interesante definición de cultura. Ya no la cultura como eso que está afuera de la sociedad o como es lo mejor de la sociedad, esa idea de una cultura que está por afuera y a la que hay que acceder, sino la cultura metida en el corazón de la vida social. Digo, el desafío es empezar nosotros a pensar la cultura como un modo de organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana, de ser y actuar de todos los días, sencillo, rutinario, pero configurador de conductas, de modo de ser y de experiencia. Miren, hay un, digamos, un caso, no es un caso, pero en general nos pasa que nosotros para poner como ejemplo, ¿no? De qué significa esto de la cultura. Cuando un nene o una nena, cuando un sujeto se inicia en el proceso de socialización, es decir, que empieza nace de su situación de bebé y empieza a mirar alrededor y a incorporar su mundo cotidiano, lo que el grupo primario, le hace en ese caso la familia, hace con ese sujeto en términos de intercambios, de diálogos, de palabras, de propuestas simbólicas, materiales, lo que hacemos con eso es lo que va a configurar de alguna manera las prácticas culturales de ese sujeto. Y ahí en el medio lo que hacemos, bueno, es muy variado, depende de muchas culturas, de muchas prácticas, de muchas tradiciones, pero quiero decir, no es algo que sea estático y único para todos. Ahí un poco están los estudios de Raymond Williams, de Edward Hogarth, los vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero me interesa que nos quedemos con esta primera idea, que sería la segunda. Ya primero hablamos de la comunicación como algo no cuantificable, ¿no? Sino la comunicación como un proceso social, de intercambio, de negociación, de sentidos. Cuando hablamos de cultura, dejamos de ver a la cultura como una única cultura a la que hay que acceder, sino la cultura ubicada en el seno de las prácticas sociales. La cultura es algo inestable, que se modifica permanentemente. Hasta hace unos 15 años o 20 años atrás, decíamos, ¿no? Fumar era una cuestión permitida, era una práctica cultural permitida en cualquier ambiente. Fumaban en el trabajo, adentro de la oficina, fumaban adentro de la casa, fumaban en el cine. Digamos, era una práctica cultural anclada. A nadie se le hubiese ocurrido pensar que esto podía cambiar en algún momento de la historia. Sin embargo, cambió. Y hoy te prendes un pucho al lado en un banco y te llevan preso. Digo, ¿no? Esto nos permite de alguna manera tomar conciencia de cómo las prácticas culturales no son nunca estáticas, fijas, inamovibles, sino por el contrario. La cultura es algo que está en permanente movimiento. ¿Por qué? Porque como dice Uranga, acá hay una cita de Uranga, es un modo de organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana. Stuart Hall, un intelectual, autor, teórico, jamaiquino, que se trasladó por su profesión y por una invitación de la Escuela de Birmingham a Gran Bretaña y formó parte de los estudios culturales británicos. Él va a ser uno de los principales autores de la palabra identificaciones, ¿no? Él fue uno de los primeros, fíjense la importancia de Stuart Hall, ¿no? En tiempos donde la cuestión de la identidad está desde hace algunos años sumamente reificada, sumamente resignificada, ¿no? Ya no hablamos en general de una identidad única. No somos una identidad, dice Stuart Hall, y lo dice en los años 60, sino que lo que hacemos es habitar múltiples identidades. Las identidades son inestables, dinámicas, situadas y múltiples. Durante un corte tangencial de un día, nosotros habitamos múltiples identidades. Yo soy de una manera en algunos lugares, soy de otra manera frente a otros grupos, pero al mismo tiempo, si hago un corte histórico, no soy el mismo.
que era hace 10 años, ni siquiera 2, ni siquiera 20, ni siquiera 18. La identidad es algo que está en permanente proceso de construcción y resignificación. Sin embargo, de vuelta ese intento por tratar de cristalizar una única identidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué somos? Me hacen un decálogo. La identidad nuestra es el mate, el asado, ta, 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 ta. No, esos intentos de construir una identidad lo que hacen es dejar afuera esos otros que no entran dentro de esto por una arbitrariedad y construyen estas prácticas de segregación. Si no, pregúntenle a la policía ICE en Estados Unidos, ¿no? Cuando yo defino lo que soy, al mismo tiempo defino lo que no soy. Y esa definición de lo que no soy en términos de identidad se hace muchas veces desde un aspecto peyorativo. Se castiga, ¿no? Por eso en mis redes sociales solo me junto con los que se parecen o piensan a mí. No incorporo al que piensa distinto, ¿no? Ahora, antes de aceptarlo, lo escaneo un poco, me fijo, si se parece un poco a cómo pienso, cómo siento, cómo, lo meto adentro. Sino que me espere. Lo dejo en espera, en pendiente. Pero funciona así. Y en realidad, dice Stuart Hall, la identidad no es tal, sino que habitamos como sujetos y sujetas múltiples identidades. Esto en términos teóricos. En términos históricos, Stuart Hall propuso por primera vez esta idea de las identificaciones y después estas ideas fueron muy disruptivas cuando pasaron sobre todo a Estados Unidos y son de alguna manera uno de los orígenes de todos los movimientos minoritarios, culturales, hasta los propios principios de movimientos como el movimiento hippie, como el movimiento feminista, ¿no? Es decir, es un momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se cae esa idea única de verdad propia de la modernidad. Por eso se dinamitan estas categorías, porque esa idea de racionalidad y de universalidad de la razón que ocupó toda la modernidad eran ideas, digamos, muy propias del positivismo, ¿no? Es decir, la racionalidad del hombre nos iba a llevar inevitablemente al bien universal siempre. Eso no pasó, ¿no? Digamos, solo en la primera mitad del siglo XX, hasta 1950, empezó el daño irreversible al medio ambiente, la bomba atómica, el holocausto, los genocidios en el mundo, ¿no? Es decir, eso hace caer esa idea única de verdad de la modernidad y aparecen estas ideas disruptivas de las ciencias sociales donde, eh, ¿qué es lo que se conoce o se conoció en algún momento como la idea de la posmodernidad o de la posverdad, donde se licúan estas categorías? Entonces, la identidad se tacha y se empieza a hablar de identificaciones. Aparecen, ¿no? Esta idea de pensar a la identidad como algo inestable, dinámico, situado y múltiple. Chicas, chicos, ¿se entiende? ¿Es claro lo que digo? Sí, Sí, ¿Sí? sí, pero Están escribiendo en el chat porque no veo nada. no, profe, no hay nada en el chat. Ok, sigo. La identidad clásica construye un cerco que deja fuera a lo distinto, a la otredad. Se impone un discurso único de supremacía cultural. Ese discurso, que sigue teniendo mucha vigencia en la actualidad, es el que comete estas situaciones como ahí hay una foto del pueblo mapuche, seguramente en alguna manifestación y demás. Ya lo hemos traído este ejemplo a colación, ¿no? Pero digo, fíjense qué presente que está esta idea de yo construyo una idea de identidad y me cuesta moverme de ese lugar. Cuando suceden procesos complejos como esos, suelen ser muy, muy categóricos, sobre todo los comentarios, digamos, en general, ¿no? Es decir, pareciera que por ser de pueblos originarios no se puede reclamar o hay que andar con pluma o hay que, ¿no? Es decir, como si hubiera una mirada anacrónica respecto de las culturas. Mi cultura sí puede y se merece
crecer. Las otras culturas no. Digo, no, ¿por qué? Esos son como los, las contradicciones que supone esta idea de identidad clásica, ¿no? El lenguaje. Es necesario, dice Uranga, descartar toda pretensión de presentar al lenguaje como espejo de lo real. Bueno, el lenguaje es como la discusión del siglo XXI, ¿no? Quien se apropia del lenguaje se apropia de las formas de nombrar al mundo. El que gana la batalla por cómo nombrar a las cosas impone su mirada de mundo. Lo real, dice Uranga, no se construye desde el nivel lineal de lo discursivo, sino desde la historicidad y la contextualización. Este ejemplo que yo les decía de Juancito, qué bien que trabajás, sos mi obrero preferido. Si yo lo leo solo desde el aspecto lineal, discursivo, el mensaje es perfecto, completo, amigable, pero en realidad es una situación de explotación, es una situación de poder, es una situación en la que se silencia al otro. Por eso, Uranga insiste mucho en el texto que ustedes leyeron, Mirar desde la comunicación, con esta idea de desarticular, desarmar la categoría del lenguaje. El lenguaje es una construcción y responde a ciertas coordenadas histórico-temporales respecto a su construcción y su dicha. Es la práctica discursiva, la práctica del lenguaje es clave, ¿no? Y digo, no hay no hay una única forma, digo, o no es la forma más fuerte, que en este caso es la mediática, la hegemónica y demás, la que impone, hay que hacer un esfuerzo muy grande por entender estas categorías, por desmistificar cultura, comunicación, identidad, lenguaje. Lenguaje no es, chicos y chicas, lenguaje que nosotros hablamos es una construcción de una cultura en un momento determinado de la historia. Pero el lenguaje cambia. Y cuando cambia el lenguaje o cambian las palabras que usamos para nombrar a las cosas, se incorporan nuevas miradas, se construyen nuevas formas de representar a la realidad. Pero digo, es muy importante la cuestión vinculada con el lenguaje, sobre todo porque ustedes lo van a trabajar mucho en su profesión. Es necesario, dice Uranga, descartar toda pretensión de presentar al lenguaje como espejo de lo real. Michel de Certeau, que es la tercera generación de los pensadores de los estudios culturales, dice, el ámbito de la vida cotidiana es una experiencia educativa, lo que les decía yo recién de cuando un nene empieza a ser socializado, que a través de la comunicación, el intercambio y la producción de sentido viven las personas que participan de ella. La vida cotidiana es la que nos baja las prácticas culturales y la traduce en hechos, en eventos. Entonces, fíjense cuántas cosas hay dentro de las prácticas de comunicación. La vida cotidiana, prácticas de lenguaje, prácticas de cultura, prácticas vinculadas con la identidad. Todo eso performan a las prácticas de comunicación. ¿Se dan cuenta cómo hemos profundizado al concepto de comunicación, alejándonos muchísimo de esa mirada eh, tan instrumental de emisor, receptor, mensaje, canal, código? No, no. La comunicación implica procesos culturales muy complejos. La comunicación tiene que ver con lo que hacen los sujetos en la vida cotidiana, dice Desertó. Y yo sé que hoy nos vamos a ir más con una inquietud que con una certeza, pero está bueno que eso pase, porque lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos acercándonos a las diferentes escuelas y teorías de comunicación. Por lo pronto me interesaba que hoy pudiéramos poner en remojo estas categorías, siguiendo la lectura de Uranga, ¿no? Nosotros siempre vamos tras los pasos de algún intelectual o de algún autor que nos va guiando. Uranga, Torrico Villanueva, que son autores latinoamericanos, lo que nos dicen es
El ejercicio de los comunicadores visuales y de los comunicadores en general es romper ese molde con el que nos formaron de pensar a la comunicación únicamente como un esquema inamovible. La comunicación, al ser humana, es imprevisible, es construido históricamente, es inestable, como nuestra personalidad. Y tiene que ver las prácticas de comunicación con el lenguaje, con el ámbito de la vida cotidiana. Miren, cuando yo les digo práctica de la vida cotidiana, la vida cotidiana es el lugar donde le damos sentido a la vida. Es el espacio y es el tiempo de las experiencias compartidas. Es decir, nuestra subjetividad la construimos en el universo o en el campo de esas prácticas sociales, que a veces solo por el hecho de compartirla nos dispara un montón de sensaciones. Miren, yo hay un texto que se llama Como vos, que es de Marcela Yus, que me hace acordar mucho a eso de lo que hablábamos, ¿no? Es una autora cordobesa que tiene un texto cortito que nos sirve para ilustrar esto de, digo yo, de cómo el compartir un tiempo y un espacio, como dice Uranga, construye sentidos. Tiene un texto que se llama Como vos y dice, la Cuello no se reía, no saltaba la cuerda, no llevaba merienda, ni siquiera se peinaba. Mi mamá no me deja, le decíamos cuando nos pedía prestadas las fibras de brillitos. Tu casa queda muy lejos, repetíamos cuando no le dábamos la invitación para un cumpleaños. Sabíamos todo de ella, que se subía las medias cuando pasaba al frente, que apretaba fuerte el lápiz, que no usaba colores, que guardaba los útiles en una bolsa del súper. Todo sabíamos. Todo menos que su madre se había ido cuando tenía 2 años, que su tío le subía la falda algunas tardes cuando quedaban en su casa, que tenía un padre que tomaba mucho y que la foto que guardaba en su cartera era la de su hermano muerto en un asalto. Ella levantaba un hombro así diciendo ¿qué me importa? Cuando no la elegíamos para hacer grupo y la maestra nos obligaba a incorporarla en alguno. La misma maestra que una vez preguntó quién sabía bailar y la Cuello brilló como una hoguera en el festival de fin de año. La misma maestra que le regalaba crayones y le ponía excelente a sus pruebas de lápiz apretado fuerte. Yo era parecida a vos, le dijo un día la seño y le pasó la mano por el pelo. Yo era parecida a vos, le dijo, y le abrió los sueños para creer que ella también un día podía ser como la seño. Bueno, texto hermosísimo de Marcela Yus, del libro Brazas que les mostraba recién. Eh, Espere que vuelvo a compartir. De eso se trata, ¿no? Este lo vimos que en Comunicación uno que nos ayuda a eso, ¿no? A repensar las categorías desde donde nosotros encaramos el estudio de la comunicación. La comunicación no es solo la comunicación mediática, sino la comunicación es un proceso social, histórico, en el que compartimos, a veces como productores, a veces como receptores, significados, sentidos. Uno de esos planos puede ser el discursivo, pero no es el único ni probablemente el más importante, sino que la comunicación es un proceso que por ser una práctica humana tiene todas estas características inestables. ¿Qué dice Uranga? Uranga dice, para pensar a la comunicación tenemos que situar esas prácticas en el terreno de las prácticas sociales, de lo que hacemos en la vida cotidiana. Las comprendemos en el contexto de una cultura. El lenguaje, el lenguaje es inestable. El lenguaje no puede ser nunca, dice Uranga, entendido como el reflejo, como el espejo de la realidad. El lenguaje es una lucha, como nombramos las cosas. El que gana esa batalla de cómo nombramos las cosas impone su mirada de mundo. Por eso se dan estas batallas. Por supuesto que esa batalla siempre es desigual. Hay quienes tienen la posesión o la gestión de los medios para imponer miradas y hay quienes no las tienen. Solo les queda resistir. Pero es una lucha histórica que a veces se mueve, fluctúa. Lo mismo la identidad. Tenemos que alejarnos
de esa idea esencialista de pensar a la identidad como una única identidad posible. No somos la letra de la Versuit Vergarabat que dice la argentinidad al palo. Somos, 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 somos. La identidad es una construcción y que no es estática, se mueve. Hay un texto de Enrique Macés, que es un autor argentino y secretario académico de la Universidad del Comahue, un texto hermoso que se llama El mito de la realidad blanca, donde él dice que en la construcción del Estado argentino se construyó al mismo tiempo este mito de que la identidad era la identidad blanca ilustrada. Ese mito se construyó a partir de los actos escolares, a partir de los grandes hechos épicos de la historia, que tiene una contracara, que fue la invisibilización en la historia de los pueblos originarios. Los pueblos originarios tuvieron un papel muy importante en los procesos de independencia de toda América Latina. Sin embargo, fueron demonizados como los malos de la historia y arrasados, obviamente, ¿no? Con los genocidios en diferentes partes de América Latina, incluyendo Argentina. Quiero decir, la identidad es una construcción y esa identidad se discute permanentemente. Bueno, Uranga, Desertó, Quiroga, Castillo han sido un poco los que nos guiaron en esto. A ver si escuchamos 2 minutos, dos minutos a Uranga. Eh, ¿Lo ven ahí? Sí, Vamos a sí, escucharlo, perfecto. a ver si se escucha. Porque precisamente uno de nuestros desafíos es salir de una mirada meramente instrumental de la comunicación. En una ocasión anterior y en la mayoría de los textos que ustedes reciben, les insistimos en que comunicación es mucho más que medios. Que por lo tanto tenemos que mirar la comunicación en relación con la cultura. En este sentido le hago dos referencias. Yo les mencioné un texto, una presentación de Héctor Smukler, que habla de la comunicación como fenómeno tecnológico y la comunicación como desde una mirada antropológica cultural. Les diría además que esa es la misma perspectiva que trabaja desde otros lugares Jesús Martín Barber. Entonces, pensar la comunicación desde la cultura significa pensarla desde las relaciones, desde las vincularidades. Y por ese motivo nosotros les decíamos, mírenla desde las prácticas sociales. Las prácticas sociales que tienen que ver con esto, con la cotidianeidad. Y entonces a mí me gusta retomar la idea de la vida cotidiana, el quehacer, lo que hacemos todos los días, cada una y cada uno de nosotros y de nosotras. La vida cotidiana como escenario de la comunicación. Yo anotaba en un texto que esa vida cotidiana refleja los fenómenos sociales, las estrategias y los espacios de interacción social. Esto, tu casa, tu grupo de amigos, el que trabaja, la que trabaja en el trabajo, la facultad. Pero ese lugar de la vida cotidiana, es el lugar donde se ponen en evidencia las subjetividades de los actores y donde se construyen además las identidades sociales. Es un escenario complejo. La palabra complejo es distinta de complicado. Complejo quiere decir que intervienen en ese proceso multiplicidad de variables, que nosotras no podemos simplificar, que incluso su análisis requiere indefectiblemente el aporte de diferentes disciplinas. Nosotras lo podemos leer desde la comunicación. Cuando ustedes analizaron en la práctica anterior el acontecimiento del 24 de marzo, esa es una práctica. Bueno, se los voy a dejar el videito, después lo voy a subir
habla unos 3 o 4 minutitos más y da vueltas un poco sobre esto que estamos hablando, ¿no? La importancia de tomar distancia, de pensar a la comunicación exclusivamente como emisor, receptor, mensaje, canal, código, porque eso además ubica al receptor en un lugar de completa pasividad. Yo soy el que construye el mensaje y no, en realidad es un proceso más complejo. Lo empezamos a desandar hoy con la actividad práctica, con la lectura y avanzamos un poquito más la semana que viene. Después ya nos vamos a meter más con las perspectivas y las escuelas teóricas. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió más o menos este primer acercamiento? Se entendió. Profe, Diga, ¿la clase queda grabada está o subida grabada, en sí. algún lado? Sí, sí, está grabada y después yo la Ah, voy subiendo al campus. Entre semana la subo al bueno. campus y agrego los recursos, los videos y demás. Listo, gracias, profe. Ahí queda la Queda- presentación también y demás. Bueno, sigamos pensándolo, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí que nos llevemos de esta clase como reflexión, como idea mediada por la lectura? Muy importante, esto de construye una definición de comunicación, siguiendo a Uranga y a Torrico, que son muy parecidas, ¿no? Que van en el mismo sentido porque es una perspectiva latinoamericana. Pensamos a la comunicación desde las prácticas sociales, no desde emisor, receptor, mensaje, canal, código, sino de cómo lo que hacemos en la vida cotidiana se expresa en formas de interacción. Esas formas de interacción es lo que nosotros llamamos procesos de comunicación. No es solo un plano discursivo, nos movemos, nos juntamos, nos separamos, nos abrigamos, nos silenciamos, nos ninguneamos, compartimos un escenario, hay relaciones de poder. Entonces lo que dice Uranga es, nosotros nos vamos entrenando para mirar a la comunicación como un enunciado complejo. Yo miro cómo se producen esos intercambios. Eso es analizar la comunicación. Por eso el título que da nombre a este primer bloque y a este texto es Mirar desde la comunicación. Es decir, cargamos de sentido a la palabra comunicación y la empezamos a pensar. Ya a partir de ahora, cuando nos cruzamos con el tío Pocho en la vereda y me dicen, nena, ¿qué tuviste? Vimos comunicación, ya no le digo más, comunicación es emisor, receptor, mensaje, canal, código, sino comunicación es algo un poco más complejo, más serio. Como dice Uranga, no complicado, complejo, que nos pone en remojo algunas categorías que hasta ahora las teníamos como muy quietitas. Identidad, lenguaje, todos esos términos para nuestra profesión necesitamos que sean inestables, que se muevan, que se puedan resignificar. Nada más. Hacemos un corte de un ratito y viene Juli, ¿sí? Nos conectamos al otro link. Sí, profe, gracias. Nos Gracias, profe. vemos la semana que viene. Ok. Sí. Cuídense. Nos vemos la semana que viene. Igualmente. Chao. Después subo la clase. Chao, profe. Chao, chicas. Chao, chicos. Nos vemos. Chao.